El ser humano es un ser social. Esa calidad y característica de ser un ser social lo ha llevado a enfrentarse en múltiples conflictos contra diferentes especies o contra sus semejantes, siempre con la idea de imponer sus condiciones en cualquier ámbito. Estos conflictos se han visto evidenciados a lo largo de la historia, durante guerras, independencias, guerras civiles, traídas al contexto por una u otra razón, por temas dictatoriales o simplemente por diferencias de intereses con otros países. Resentimientos también han sido grandes causas de las guerras que han habido alrededor de la historia, teniendo un ejemplo muy cercano y muy doloroso como la Segunda Guerra Mundial, la guerra más terrible que ha sufrido la humanidad. Los más afectados fueron las minorías, especialmente el pueblo judío, que fue masacrado en el llamado Holocausto judío causado por la Alemania nazi. Esto fue un simple cruce de intereses, por lo cual el pueblo alemán cogió entre ojos, por decirlo de una manera coloquial, al pueblo judío, lo cual lo llevó a cometer esta brutalidad de actos y a enfrentar al planeta en una guerra que duró 6 años y dejó un saldo de aproximadamente 60 millones de víctimas. Esto solo nos demuestra que el egoísmo y los conflictos siempre han sido parte del ser humano y siempre busca predominar sobre los demás. También a lo largo de la historia aparecen figuras intermediarias que buscan terminar con estos conflictos. Actualmente se evidencian las organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, las ONG, la UNICEF, siempre buscan el bien para todos e intermediar en los conflictos que se evidencian en la Tierra en estos momentos y a lo largo de su historia. Han tenido una repercusión más alta desde la instauración de los derechos humanos, teniendo como prioridad proteger la vida y los derechos básicos de las personas. A continuación, hablaremos de un conflicto que lleva activo una década y que ha cobrado la vida de muchísimos sirios: la Guerra Civil Siria. La Guerra Civil Siria es un conflicto que lleva aproximadamente una década, cuyos actores intelectuales han sido el gobierno sirio, el presidente Assad y los rebeldes que buscan su revocatoria. Da comienzo a finales del año 2010 con las llamadas primaveras árabes, que fueron una serie de revoluciones desatadas alrededor de la península arábiga. En marzo del año 2011 se desatan las primeras protestas contra el presidente Assad, en donde 2 jóvenes son reprendidos por las fuerzas policiales y posteriormente torturados de gravedad. Este hecho avivó las protestas que exigían la renuncia del presidente y el fin de la represión policial, sumado a que los últimos habían asesinado a algunos manifestantes durante las protestas anteriores. Expertos proyectaban que estas protestas no tendrían grandes repercusiones a nivel interno ni externo, hasta que de a poco fueron cayendo líderes políticos de países vecinos, productos de la intensificación de las protestas. Con la formación de grupos opositores integrados por rebeldes y desertores del ejército sirio, se intensifican los combates y estallan. Con los bombardeos estalla la guerra, bombardeos que fueron realizados por parte del ejército sirio a poblaciones civiles y rebeldes, con el fin de hacerlos perder terreno y fuerza. Estos bombardeos llegaron a la capital Damasco y a la segunda ciudad más grande de Siria, Alepo. Assad consiguió el apoyo de aliados estratégicos de la región, como los iraníes y los chiíes libaneses, que enviaron a sus respectivas milicias para apoyar el régimen presidencial. Por otro lado, los rebeldes sirios estaban siendo armados y ayudados por Arabia Saudí y Qatar, sumándole a ellos algunos grupos rebeldes más que en algún momento fueron bombardeados por el ejército sirio. Entre el año 2014 y 2015, una coalición de países comienza a bombardear las zonas afectadas y hacen retroceder a las fuerzas rebeldes y a los yihadistas.
Los yihadistas, quienes habían entrado al conflicto unos meses atrás, estaban también obteniendo terreno, por lo que la guerra se tornó a tres bandos: el bando aliado, el bando del gobierno y el bando yihadista. Para el año 2014 y el año 2015, una coalición de países comienza a bombardear las zonas afectadas y hacen retroceder a fuerzas rebeldes y a los grupos extremistas, ganando territorio para el gobierno de Al-Assad, que estaba a punto de caer. Estas potencias involucradas en principio fueron Estados Unidos y Rusia, quienes tomaron posición respectivamente en bandos contrarios, Estados Unidos defendiendo la rebelión y los aliados rusos defendiendo a su gobierno de turno, el señor Assad. Para el año 2017, un ataque químico supuestamente perpetrado por el gobierno contra los rebeldes causó la muerte de 86 personas, hecho que fue denunciado por las organizaciones de derechos humanos en Siria. Estados Unidos condena el ataque y acusa al gobierno de haber causado este último, por lo que días después toma represalias y bombardea una base militar siria, destruyendo una parte de la fuerza aérea de ese país. Por otro lado, Rusia se pronunció alegando que se había bombardeado un almacén donde los rebeldes guardaban armas químicas, por tanto había sido una especie de autoatentado. Este intercambio de ataques generó rechazo por parte de los aliados del gobierno sirio, como los iraníes, que amenazaron con devolver los ataques que habían sido efectuados por los Estados Unidos. Para el año 2018 y en la actualidad, el gobierno sirio, apoyado por sus aliados y las fuerzas rusas, han recuperado casi todo el territorio que estaba en manos de los rebeldes, aunque por otro lado, Estados Unidos ha estado apoyando a los rebeldes en su afán de derrocar a Assad, tomando y siguiendo el mismo bando que tenía unos años atrás. Mientras que las fuerzas yihadistas están casi fuera de combate debido a las grandes pérdidas de territorio y de fuerza a las que han sido sometidas con la intervención de las grandes potencias. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Una propuesta llamada Siria por la Paz y la Reconciliación. Este proyecto busca la reunificación del pueblo sirio, el regreso de los exiliados, el perdón y la reconciliación, así como proyectar una mirada al futuro y la reconstrucción del país de la mano del gobierno, y teniendo en cuenta todos los puntos de vista con el fin de evitar nuevamente un acontecimiento de esta magnitud, cosa que es complicada teniendo en cuenta el contexto geográfico e histórico en el que se encuentra el país. Primero, partiendo de que es un conflicto demasiado complejo que ha traído muchos muertos y afectados, se debe empezar por la unión y la ayuda a personas que solicitan exilio. Se sabe que es una situación estresante para todos y que con la colaboración de todas las partes implicadas se podrá solucionar. Nadie más que los sirios quieren regresar a su lugar de origen. Segundo, lo siguiente es entablar una mesa de negociación entre los rebeldes y el gobierno para de alguna u otra manera llegar a acuerdos que beneficien a ambos bandos. Creo que todos están cansados de la guerra. Mediaría la ONU o los organismos que estén de acuerdo en entrar. Lo siguiente sería expulsar a los grupos yihadistas restantes del territorio para que se pueda crear una unificación de país. Las grandes potencias solo estarían para mediar, tendrían que tomar una posición neutral. Cuarto, los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional facilitarían préstamos monetarios para la reconstrucción del país siempre y cuando se lleguen a acuerdos beneficiosos para todos, especialmente para la población civil. Quinto, observar todos los puntos de vista, en especial de los rebeldes, para llegar a situaciones favorables para todo el mundo.